síndrome que se llama Marfan, ¿ya? Tenía luxación del cristalino, la nariz, digamos, era medio anchuda, digamos, podríamos llamar, ¿no? O el nombre correcto es la nariz convexa. Tenía fisura del paladar en la última porción y de hecho lo derivaban con el diagnóstico de síndrome de Marfan, ¿no? Y este paciente se le hizo una secuenciación y se encontró esta variante que solo fue descrita hasta el año 2018 en el Medio Oriente, ¿no? En personas libaneses, ¿no? Y este era el primer caso reportado en toda América, ¿no? Desde la Patagonia hasta Canadá no había otro paciente que tenía esta condición. De hecho, bien, la condición bien grave, ¿no? Pero en este caso, como digamos, la idea de esto es mostrarles la importancia del árbol genealógico, ¿no? La consanguinidad, ¿no? La consanguinidad hizo de que se pudo, o sea, nos ayudar a detectar la variante genética en este. Bien, ahora vamos a ver lo que son patrones de herencia. Vamos a tener dos tipos de patrones de herencia: las dominantes, las enfermedades dominantes y las recesivas, ¿ok? Las dominantes significa que son variantes patogénicas o mutaciones. Hemos dicho que ahora el término de mutaciones es reemplazado por el término de variantes patogénicas en una de las copias de un gen, ¿sí? ¿No? Usualmente tenemos dos copias de un determinado gen. Usualmente, digo, digamos, hay excepciones, pero usualmente son dos copias, ¿no? Entonces, cuando aparece una mutación o una variante patogénica en uno de los alelos o en una de las copias, y el otro, a pesar de que está completamente bien descrito o escrito, la persona va a hacer la enfermedad, ¿ok? Esa es una enfermedad dominante. Y dependiendo dónde está ubicado ese gen, va a ser autosómico, es decir, que el gen va a estar ubicado en cualquiera de los cromosomas autosómicos, del 1 al 22. Y si el gen está ubicado en el cromosoma X, será ligado al cromosoma Y. ¿Ok? Esa es una enfermedad dominante. En los textos, la forma como lo presentan es de manera, digamos, la traducción ha sido literal, ¿ok? Porque en inglés la terminología que utilizan es autosomal dominant, ¿no? Y la traducción que me parece que se hizo mal fue autosómico dominante, ¿no? Entonces a veces esos términos si llegan uno se confunde. Pero el término dominante entonces significa la variante patogénica o mutaciones en una de las copias de un gen. Y las recesivas van a ser variantes patogénicas o mutaciones, pero en las dos copias. Ambos alelos están con la mutación o la variante patogénica. Y dependiendo dónde esté ubicado ese gen, va a ser autosómico o ligado al cromosoma. Entonces, como les decía, la mayoría de textos, casi siempre en castellano, está descrito de esta manera, ¿no? Autosómica dominante, autosómica recesiva, ligada. De hecho, algunos autores siguen llamando o la conocen o la denominan como ligada al sexo, ¿no? Creo que el término más adecuado es ligado al cromosoma X más que al sexo, ¿no? Y estos son, digamos, los tipos de herencia mendeliana, que justamente es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Y tenemos aquellas herencias de tipo no mendeliana, que vamos a tener la multifactorial poligénica, que hay que agregar el término poligénico, multifactorial poligénico, mitocondrial, disomías uniparentales y la anticipación genética. Entonces, esto lo vamos a ver en una clase separada. Entonces, la herencia autosómica dominante o dominante autosómica son variantes en un solo alelo de un gen, ¿no? Como ya habíamos comentado, afecta a ambos sexos, ¿no? Acá vemos este árbol genealógico donde se ve en varias generaciones, ¿no? 1, 2, 3 generaciones, personas afectadas y diferentes sexos, ¿no? Cuando veamos un árbol genealógico de esta manera, nosotros inmediatamente vamos a decir que esta es una enfermedad autosómica dominante, ¿no? Lo más probable, ¿no? Lo más probable. Y como dice acá, la transmisión es vertical, como estábamos mencionando, va a haber personas afectadas de una generación
generación a otra. A veces entonces el progenitor puede estar afectado y una forma de distinguir es que se puede transmitir de varón a varón, ¿no? Entonces acá vemos este árbol genealógico. Si se transmite de varón a varón y encima hay personas de ambos sexos afectados, esto es autosómico dominante. Muchas veces puede haber árboles genealógicos que son casos de novo, o sea, no hay antecedentes familiares, ¿no? Uno hace el árbol genealógico y no encuentra personas afectadas. Y algunas ocasiones puede ser provocado por mosaicismo germinal, ¿no? Entonces, tenemos árboles genealógicos donde vamos a poder distinguir fácilmente el tipo de herencia, ¿no? Porque tenemos varias generaciones. A veces son casos de novo, o sea, la primera persona en todo ese árbol genealógico, y en algunas ocasiones puede ser por mosaicismo germinal. A partir de la persona afectada, el riesgo de recurrencia en general es del 50%, ¿no? Y en las enfermedades autosómicas dominantes tenemos estas peculiaridades de penetrancia y expresividad. Vamos a ver a qué se refiere penetrancia, ¿no? Penetrancia es la proporción de individuos que presentan una variante o una mutación patológica y que presentan signos o síntomas clínicos de esa enfermedad. Entonces, vamos a ver.